tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas, me gusta decir, aunque ya estamos medio de noche hasta ahora y en invierno, ¿no? Bueno, tampoco estamos en invierno, pero está fresco. Una de las cosas muy lindas que tiene nuestro país es encontrarnos con gente con una trayectoria impresionante y con una humildad más aún. ¿Será porque uno cotidianamente, cuando no está en algún lugar del mundo dando su sabiduría, lo encontramos en un barcito tomando un café o comprando pan? Bueno, así son los grandes hombres y las grandes mujeres. Hoy nos vamos a poder enterar más sobre alguien que es nuestro, es de aquí, es de Rosario, se lo prestamos al mundo con gran generosidad, y es uno de los que el otro día leía, uno de los 7 sabios de la humanidad en esta modernidad en lo que tiene que ver con cardiología, si no lo dije mal. Después Federico Benetti nos va a contar exactamente de qué se trata todo esto que ha hecho hasta hoy. Pero antes debo decir que me viste, si supiera. Claro. De Dorrego 911, su WhatsApp 3415-428348. María tiene un vestido básico negro de algodón Pima. Precioso. Un saco granny de mohair tejido en crochet. Y los accesorios aros de... Para arriba. María Rosúa. De María Rosúa. Si llegamos arriba lo muestro que son preciosos. ¡Ay! Están amaneciendo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Marcos, ¿lo presentamos a Federico? El doctor Federico Benetti nació en Pascanas, provincia de Córdoba, ¿sí? Claro que sí. 1947, eminente cardiocirujano argentino, reconocido internacionalmente como pionero y creador de técnicas revolucionarias. Se recibió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en 1972. Luego realizó un periodo de capacitación en la Universidad de San Pablo, Brasil, para establecerse nuevamente en Rosario. A los 24 años hizo su primera operación de corazón. Creó 5 técnicas en cirugía cardíaca, 3 para la enfermedad coronaria y 2 para las válvulas cardíacas. Reconocimiento internacional, distinguido en Grecia como uno de los 7 sabios de la humanidad en cirugía cardiovascular. Ha patentado decenas de invenciones y entrenado a cirujanos en más de 40 países. En Rosario dirige su propia institución dedicada a la excelencia en atención médica, investigación y docencia cardiovascular. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal, María Emilia? Qué placer. ¿Qué tal? Bueno, sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Insisto con lo que dije inicialmente, ¿no? La cotidianidad a veces no te permite quedarte con toda una trayectoria impresionante. Hoy cuando leía que creo que fue en Oxford, Inglaterra, te dieron entre tantas otras distinciones por modificar la vida del hombre. Digo, epa, no es menor ese tema. Sí, ese fue, no, en Oxford sí tengo una placa ahí, pero ese fue en el RD, la Academia de Ciencias y Artes de Chicago, que es como el Nobel de los americanos, los 100 inventos que modificaron la vida del hombre, sí. Eso es porque en realidad yo empecé, bueno, él detalló muy bien mi historia, cómo empecé, pero en el año 78, un día yo tenía un paciente y tenía que operar 2 pacientes acá en Rosario, en el viejo Hospital Español, donde yo operaba en ese momento. Y el primer paciente, Gerardo González, tenía una lesión de una sola arteria, de la arteria descendente anterior. Esto es un poco de educación. El corazón tiene 2 arterias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Es importante saber. La coronaria izquierda tiene 2 ramas, en términos generales, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y la coronaria derecha irriga otra parte del corazón. La arteria descendente anterior, que es la que se llama widowmaker, hacedora de viudas, porque es la que... Sí. No, pero no es menor. Para el 60% de la población del planeta, si no tiene ninguna enfermedad, lo que va a determinar probablemente en gran parte de su vida es que tenga la arteria descendente anterior normal o que tenga un bypass o puente de la arteria mamaria izquierda conectado a la descendente anterior. Y esto tiene que ver por cosas que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque esta operación se hizo por primera vez en el 1964. O sea que sabemos hace más de 60 años que la efectividad de la conexión de la arteria mamaria izquierda a la descendente anterior. Y esto es importante porque hay mucha confusión a veces con las indicaciones y con las cosas.
Entonces ese primer paciente, Gerardo González, yo lo tenía pronto para conectarlo en la circulación extracorpórea, es decir, ponerlo en la máquina de corazón-pulmón, parar su corazón y hacer el bypass, que era como lo hacíamos rutinariamente en ese momento. No sé por qué cuando vi la descendente anterior, nada, me vino como una idea y le conecté el bypass con el corazón latiendo. No presté mucha atención, lo saqué y seguí con un segundo paciente que le hice 5 bypass ya con el corazón parado. Cuando en un momento que estaba operando el segundo paciente vino la doctora Alberdi, Sila, que había sido anestesista de mi padre, era como mi mamá, un poco más, porque me trataba como un hijo. Me pegó en la cabeza y me dijo, che, el primer paciente no parece operado. Le saqué el tubo y está perfecto. Yo no presté mucha atención. Tampoco presté atención y entonces ahí yo estaba obsesionado con trasplantar, en ese momento operaba a muchos chicos, estaba en otra cosa. Bueno, pero empecé a hacer casos y para 1980 tenía 7 pacientes. Y entonces un cardiólogo de Rosario que me había mandado un par de pacientes me dice, esto tenés que publicarlo. Y ahí revisé la literatura y había sido hecho antes, pero abandonado. La primera cirugía coronaria, bypass coronario del mundo, lo intenta el doctor Mustar en Canadá y se le muere el paciente en 1957, no lo publica. Pero el primer bypass coronario del mundo lo hizo Robert Goetz en Nueva York, un cirujano de 36 años que hizo un bypass. Y lo hizo con el corazón latiendo y fue el único bypass que él pudo operar, porque ese paciente sobrevivió, pero como se murió a los 8 meses, les cortaron la cabeza. Después hubo varios intentos, ¿no? Entonces, un poco era eso. Entonces ahí reviso la literatura y veo eso, lo publico. Pero bueno, y ahí en un momento determinado empiezo a hacer eso. Después cuando ya me voy a Buenos Aires, como operaba en un lugar en Lanús, en la Clínica Modelo Lanús, y operaba un poco también en Rosario, me era muy complicado. Hice 100 pacientes con extracorpórea, pero era complicada la recuperación y ahí empiezo a hacer mucho. Y para el año 90 yo ya era conocido, ya en 1988 ya entrené los cirujanos en Japón, entrené 14 centros en Estados Unidos y en el 90 ya tenía 700 pacientes con esta operación de sin extracorpórea. Se la habíamos desarrollado totalmente. Pero en realidad estaba todo bien, tenía muchos cirujanos, siempre tenía cirujanos en Buenos Aires de todo el mundo, etcétera, pero no tenía tanto impacto. Entonces, en enero de 1994, en Buenos Aires, yo hago por primera vez en el mundo una operación menos invasiva. O sea, abajo de la tetilla izquierda, con una cámara de video, hago un bypass, ¿no? En abril. Y eso ahí me cambia mi vida, porque a partir de ahí ya, nada, en un momento aparezco, de profesor en Siena, en el mundo, y ya digamos que, ya es como que no controlaba mi situación. Entonces ahí, por las vueltas de la vida, fundo una compañía, yo no sabía nada, no tenía ni idea, en el Silicon Valley con 2 socios, y mi rol era educar. Entonces esa compañía fue muy exitosa y yo gracias a eso, inventé toda la tecnología que permitió que esa operación hoy haya beneficiado a 10 millones de pacientes en el mundo, o sea, más o menos el 20% de la población argentina. Entonces, uno a veces, para mí me costó mucho, porque mi rol era andar por el mundo, enseñar, y me costaba mucho entender eso. Y me preguntaban siempre, bueno, ¿cuántos pacientes tiene operado? Y yo decía, bueno, yo tengo más o menos 9.000 pacientes. Y después un día, un manager chino que me llevaba a Portalo me dice, pero doctor, está bien que usted tenga pacientes, pero fíjese que usted está hablando conmigo y hay 4 o 5.000 pacientes que se están operando con lo que usted inventó. Entonces me costó mucho entender cómo se había proyectado. Claro, el valor de la proyección. Claro. Entonces, bueno, eso seguí trabajando en eso. Hice muchas cosas. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención, buscando siempre, por supuesto, material, que vos querías ser cirujano, pero no hablabas de ser médico. Exactamente. Que era un poco lo raro cuento eso. Mi memoria está en Amazon publicada. Y ahora están haciendo una película y todas esas cosas. Y yo cuento eso porque era verdad. Yo tenía profunda admiración por mi padre, lo seguía, y nada, me acuerdo que yo quería ser cirujano cardíaco. Entonces, lo que había descubierto ahí en Corrientes y San Lorenzo estaba el Instituto de Cardiología, que era Sabatier, que para la época era muy importante, era importantísimo para esa época. Entonces yo había descubierto que había un laboratorio experimental arriba y hacían cirugía experimental y qué sé yo. Entonces después como nos mudamos, nosotros primero vivíamos en la calle Santiago, nos mudamos al edificio de Onaga, entonces
ahí me di cuenta que me quedaba a 4 cuadras. Entonces los domingos me iba y lo volvía loco a uno de que fue después mi socio, Laudano, que estaba de guardia, y le decía, bueno, yo quiero hacer. Entonces él me hacía, lo único que podía hacerme sacar un corazón de un sapo, me lo hacía latir y me decía, yo no te puedo hacer más cosas. Y ahí ya entonces cuando yo... Ahí te decidiste a estudiar. Sí, ya empecé medicina, fui medicina. Ahí, claro. Y cuando empecé medicina yo vivía todo el tiempo, era el viejo hospital ferroviario, que claro. que era el HPR que lo reformaron. Y mi papá había sido el que hizo ese hospital y yo vivía prácticamente ahí haciendo cirugía general, tanto que cuando yo me fui a Brasil a los 2 meses de estar entrenándome, yo ya estaba muy entrenado, ya tenía en mi cabeza todo y a los 2 meses estaba entrenándome con Servini y me hizo hacer un caso. Fue mi primer paciente, que era muy raro porque no existía el sistema de residencia como ahora, pero se operaba mucho, nosotros en la beneficencia operábamos 17 pacientes por día, era una barbaridad. Entonces yo siempre me acuerdo que era un ingeniero de Minas Gerais, que se ve que era una persona muy importante y Servini me llamaba cada hora, claro, y anduvo bien. Y ahí empecé, después me vine para Rosario y ahí empecé a desarrollar todo lo que hice. Y bueno, la realidad es que aprendí mucho, soy un afortunado, porque no hay mucha gente yo tengo operado de lo más bajo a lo más importante en 45 países del planeta. O sea, cuando a veces me dicen, yo escucho muchas cosas y todo, pero tengo la suerte de conocer el mundo por dentro. Y la cosa viene adentro y eso me da una perspectiva muy interesante. Y ahora básicamente en octubre de 1997, cuando yo tenía la fundación en el Julio Corso, que cerró en el 98, yo ya era director de Miami Heart, entonces me fui, pero en octubre yo fui el primer cirujano entrenado con robótica, con el robot Intuitive en 1996. Hice 56 horas y la compañía era de un solo dueño, de Fred Moore, y él me insistía que quería que yo haga la primera cirugía robótica en Rosario. Y yo estaba complicado el sanatorio, yo decía, no, Fred, yo no puedo hacerla. Y estas cosas que la falta de experiencia, le dije, además para que yo te haga esto me tenés que dar la mitad de la compañía. Yo no tenía ni idea. Y el tipo me acuerdo bien que hizo así, se tiró para y dice, no, te puedo dar el 20%. No tenía ni idea, le dije, no, entonces no. Entonces vino la secretaria, me siguió, esto se conoce mucho. Vino la secretaria y me dijo, bueno, Federico, si no vas a hacer, ¿qué hago? Le digo, mira, te mando uno a París, lo llamé a Carpentier, lo llamé a Fred Moore en Leipzig y otro a Leipzig. Ellos te lo van a pagar el robot. Pero entonces es muy interesante en la historia porque yo vine y hice la primera cirugía coronaria ambulatoria del mundo en el Corso, en una señora que se llama María Rodríguez, que yo le iba a hacer una operación de midcap, esta chiquitita, pero cuando la tenía en la mesa vi que tenía la parte inferior del esternón, que se llama apéndice cifoide, era muy larga. Y no sé, yo estaba trabajando mucho con la tridimensión, que era lo primero que es la base de la robótica. Y no sé, me vino y dije, no, esto yo puedo. Entonces le abrí el apéndice cifoide, le conecté un bypass y la mujer se fue en el mismo día. Este es el primer caso de cirugía ambulatoria del mundo, vivió 8 años. Y ahí eso lo hice sin robótica, entonces por eso seguía haciendo esa operación mucho. Pero después la compañía se vendió en el 99 y yo me quedé un poco, bueno, sin el apoyo ya no podía hacer más, pero la seguía haciendo por todos lados. Tengo operado por todos lados esa operación. Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahora. Después de muchos años, cuando en el 2017 yo tengo que cerrar prácticamente la fundación acá, bueno, porque me sacan PAMI, que era un volumen importante y me mantenía, justo lo voy a visitar a Justo, mi hijo Justo, que estaba en San Francisco, y me llama Patrick Choi, que era mi manager chino, y me dice, doctor, lo están buscando porque hay una compañía que hizo una técnica menos invasiva con una operación que usted inventó en el 90. En el 90 yo había publicado una operación para reconstruir el corazón. Y me dice, no dan pie con bola. Están mal, así me dijo en inglés, me dice, no dan pie con bola, están mal en Europa, quieren que le puedo dar una mano. Le digo, bueno, está bien. Y entonces me fui a operar a Europa todo ese tiempo y más o menos ordené eso hasta que me tuve que operar yo. Sí, yo me operé de coronarias, con lo que yo inventé. ¿Y quién te operó? Me operó Daniel Navia. Bueno, es muy interesante la historia. Me había chequeado y estaba operando en Utrecht, en Holanda, y le digo a Peter, al cirujano, Peter en mayo, esto es importante como enseñanza, pero la enfermedad coronaria es
es traicionera a veces. Yo sabía, yo en realidad en el año 2000, yo sabía que tenía una placa en mi coronaria, por eso rechacé todo. En Estados Unidos nadie entendía. Vino la secretaria del medio y me dice, esta es la calle que lleva su nombre, agarra la universidad. Yo decía, no, me asusté y me fui a vivir a Uruguay. Esta es la realidad. Sabía que tenía placa, pero me venía controlando muy bien. En mayo entonces le digo a este cirujano, le digo, che, Peter, me tengo que estudiar. Me dice, no, déjese, joder, que lo vi corriendo. No sé. Y bueno, todo bien, y en agosto de ese año acá hice no hice un dolor, hice una arritmia, que ahí fue cuando me interné y qué sé yo, no me gustó y me chequeé, estaba acá y digo, bueno, me voy a ¿quién es el centro que más experiencia tiene con mi técnica en la Argentina? Bueno, era Daniel Navia en el cardiovascular. Lo llamé a Daniel, me dice, bueno, vení, sí. No tenía mucha posibilidad de irme a otro lado, pero ellos tienen mucha experiencia y tenían mucha experiencia. Nada, y me estudié y bueno, tengo una lesión muy severa. ¿Vos paciente te entregás? Sí, yo me entregué. Bueno, los médicos generalmente no son buenos pacientes. Un poco le discutí, pero después le dije, Daniel, no te animás a hacérmela con esta técnica. Me dice, no, como diciendo, no me... Pobre, le pusieron una presión enorme. Claro. Sí, o sea que yo soy un bicho raro y aparezco en todos los congresos y todas las compañías. Dicen Benetti que se operó con lo que inventó y con la tecnología que inventó, porque específicamente es una cosa media rara. Entonces, así fue. Y bueno, eso es una demostración de que creo mucho en lo que inventé. Ahora, yo te veo renegar desde hace mucho tiempo y con alguien que es buscado... Pero no porque nos lo acabe de contar, porque uno lo sabe, que es buscado en el mundo, reconocido, y sin embargo se empecina, creo que por amor acá, a tu tierra, porque si no lo podrías hacer y desarrollar en otro lado, y no podés conseguir el sostén de tu fundación. Sí, quizás yo no... Sí, esto fue la realidad es así, es muy simple. En el año... Como cuando yo ya había dejado, me había vuelto, también vine a San Nicolás y en el hospital justamente me llaman de la Universidad de Corea, que yo había operado al director de la universidad, me dice, tenemos un problema con un desarrollo de un corazón artificial, y yo estaba operando en San Nicolás y había empezado a operar en el Hospital San Felipe. Estaba Pasaglia de director, y entonces le digo, bueno, vamos a hacer acá un centro. ¿Que ahora es el intendente? Sí, uno de los hijos, sí, a veces. Y le digo, bueno, pero... Yo empecé a traer gente de todo el mundo, de Estados Unidos, San Nicolás, todo un movimiento grande. Ahí hicimos la primera asistencia célula madre con toda esta historia, ¿no? Y bueno, y entonces dije, bueno, acá podemos hacer un centro. Y después Pasaglia se fue el ministro. Entonces me dijo, mirá, el director no quiere seguir y que yo. Y dije, bueno. Entonces un día iba acá, yo tenía unos terrenos en la Jorge Newbery que me había donado una paciente. Tenía 6.000 metros ahí. Y tenía un proyecto para hacer la fundación ahí. Y traté de buscar, me acuerdo que a uno que era senador, Sandy Saga, le dije una vez, me dice, no, imposible, el Senado. Bueno, la verdad que... Y vino alguien y me dijo, no, me vende uno de esos terrenos, yo se lo vendí. Y entonces con esa plata, dije, bueno, ahora, ¿qué hago? Entonces había una clínica en la calle Alén, que era una vieja clínica, y digo, bueno, con un primer terreno compré la clínica, después me pidió y le vendí los otros dos, y después, con ahorros que yo había tenido, de lo que había ganado, porque yo después de la que gané en esa compañía, que yo pagaba impuestos en Estados Unidos, después acá, nunca más gané plata. Prácticamente nunca más produje, puse gran parte e hice la fundación, porque pensé que lo que tenía que dejar en la ciudad. Entonces eso terminó el 2006. En el 2006 empecé a operar un enfermo que vino a Nueva York, me acuerdo, de un problema periférico, y yo ya todavía estaba viajando bastante y todavía estaba en Uruguay viviendo. Y dije, bueno, la verdad es que no sé si voy a poder manejar esto. Entonces me asocié con alguien, después en el 2009 volví a operar. Volví a operar cardíaca y dije, bueno, lo voy a manejar yo, y empecé a operar. Y bueno, con muchos altibajos, hasta que en el último año pudimos ajustar todo. Entre 2016 y 2017 tuvimos 0 de mortalidad y 2 días 11 horas de internación, único en el mundo. Y de ahí fue cuando me sacan PAMI, que hay una reestructuración de PAMI, y bueno, y ahí era mucho, PAMI representaba mucho, y ahí la verdad es que me fui, dije, bueno, ya no doy más, y ahí paré. ¿Y hoy está cerrada? Yo atiendo, yo veo pacientes, sí, no está operativa, por ahí se hacen algunos estudios, pero no estoy operando ahora, y lo cual me complica, porque esta operación de mini-OPCAP, como se llama, que ahora vengo a poner un centro en la India, ya se multiplicó por 5, uno en Brasil, etcétera. En realidad
yo había hecho 14 pacientes ahí, el único lugar del mundo que se hacía era ahí. Que se hace, no se hace en Argentina en ningún lado. Y ahora ya, lo que hice, lo que te contaba, que en el 2020 me voy a Estados Unidos, me agarra la pandemia, y entonces me pongo a desarrollar la tecnología para esta operación, que es lo que es un separador básicamente, que no es negocio, porque eso es de acero inoxidable, se vende una vez, no es un negocio, pero bueno, pero lo mismo estoy abriendo centros con eso porque tengo mucha demanda. O sea, la predicción, o sea, yo tengo mucho expertise en esto de las predicciones y todo eso. La predicción de la cirugía sin extracorpórea y de esto está más o menos en 15 años en 45 millones de personas. O sea, que es lo que estamos pensando. Para que tengan una idea, por ejemplo, hay de cirugía robótica cardíaca solo hay 40.000 personas operadas en el mundo. La robótica es muy buena para muchas cosas, para la próstata, para la ginecología, para el pulmón, para las enfermedades valvulares del corazón anda bien, pero para la cirugía coronaria es muy complejo y muy costoso. El centro que más experiencia tiene, que es muy amigo mío, Hussam Balkit, hizo 500 casos en 10 años, que es un montón, con todo el apoyo del mundo. Entonces nosotros sabemos que esta alternativa que estamos desarrollando, que es lo que se llama mini-OPCAP, que es una decisión chiquitita acá, más el concepto de híbrido, que significa, por ejemplo, hacer la mamaria a la descendente anterior, que es el predictor más importante, y después eventualmente poner stent, etcétera, es el camino que va a terminar, a dónde vamos a ir. Y esto tiene que ver con mejorar lo que se llama la relación costo-beneficio, que es un problema hoy. Ya de por sí, el hecho de que se vaya rápido a su casa, claro, hay un costo importante. Sí, baja mucho el costo. Baja mucho, ¿no es cierto? Sí, baja mucho el costo y también lo que pasa es que, o sea, hoy digamos que hablamos de la enfermedad cardíaca, está dividida como en 3 compartimentos. Los cardiólogos clínicos, los cardiólogos intervencionistas que hacen el stent, que eso es un mérito grande, el que lo inventó es argentino, que es Julio Palmás. Paradójicamente de la Argentina, una vez vino un pintor uruguayo a mi casa y me dice, pero el argentino cuando es bueno es indestructible. Le dije, sí, pero no se puede juntar. Me acuerdo que le dije, sí, bueno, ¿cómo dice? Y sí, porque si nos juntáramos tendríamos otro país. Claro. Peso al mar. Y entonces, bueno, pero de las contribuciones de cirugía coronaria, digamos, al tratamiento, de 4 contribuciones importantes, 3 son de argentino. René, que su contribución importante es haber sistematizado la técnica del bypass con vena, Julio Palmás, que inventó el stent, y yo que inventé todo esto. Y el cuarto es Andreas Grutzin, que es un suizo, que inventó la angioplastia. Bueno, el stent es una cosa muy importante, se ha desarrollado mucho, hay 100 millones de pacientes en el mundo colocados con stent y resuelve mucho, pero lo importante es que lo que te quería decir, que hay 3 compartimentos de trabajo, cardiología y cirugía. Y va a ir a una condensación, porque todo tiene que ver hoy con la inteligencia artificial, con la información, con los robots. En Pekín y que vos decías que te gustaría llegar o que ves que se va a llegar al tratamiento integral. Sí, lo va a forzar la relación costo-beneficio de la economía. Y en realidad, ¿qué produce lo que vos operás? Bueno, produce lo que yo opero, produce un bypass. O sea, no, me refiero, ¿qué diferencia? No, ¿qué le pasa a una persona para llegar a tu operación? Se le tapan las arterias coronarias, de esta que estamos. Se le tapan las arterias coronarias. A los 70 años la mitad de la población tiene enfermedad coronaria. Claro. Por eso que es muy importante la prevención y el chequearse a partir de una determinada edad. Y bueno, hay 17 millones de personas que se mueren por año y ahora está aumentando de enfermedad coronaria. De todas maneras, el progreso ha sido enorme. Yo siempre cuento enorme en los últimos 60 años. Pensá que yo siempre tengo una anécdota que me marcó mucho. Yo empezaba medicina y mi madre tenía un hermano de 36 años que vino un día, era gerente de una fábrica en el sur, le hicieron una huelga y se angustió mucho e hizo un dolor de pecho. Vino y me acuerdo en el Instituto de Cardiología, yo estaba empezando medicina, que a mi padre vino un cardiólogo que trabaja con él, le mostró el electrocardiograma y le dijo, Tata, le decían Tata, quédate tranquilo que el electrocardiograma está bien. Juan Carlos, que tenía 36 años, caminó 2 cuadras a lo que era un almacén que tenía mi familia ahí en calle Paraguay y se cayó muerto. Y eso fue en el año 66. O sea, fíjate vos el progreso en 60 años.
O sea, la sobrevida por las enfermedades cardíacas en los últimos 30 años aumentaron 8 años, que es un montón. Básicamente por la prevención. Lo más importante es la prevención. Por eso que es muy importante ir al médico, consultarlo a tiempo, comer adecuadamente, hacer ejercicio, todo lo que todos sabemos. O sea que esto se va a bajar siempre la incidencia de muerte con la prevención. Lo que nosotros hacemos tiene menos impacto en proporción. Si te toca, te toca. Entonces hay que saber bien. Pero es muy importante que las decisiones, porque yo me llamo a todo el mundo, las decisiones de tratamiento de la enfermedad coronaria tiene que ser integrada. No puede haber un compartimento estanco, no puede tener porque el cirujano que está al final es quien resuelve las complicaciones. Claro. Lo mismo con toda la tecnología moderna que hay, que las válvulas por catéter y todo eso, que es una revolución. Pero si el paciente se complica, pero, entonces acá hay un tema que es importante en la decisión de la conducta de cualquier... ¿Y hoy es menos necesario el trasplante? No, el trasplante, no, bueno, ahí estamos en otro tema. Tuve la suerte de ser el único grupo de hacer stem cell fetales en el corazón y demostramos a 14 años, acabo de publicar 14 años, que se hace un corazón nuevo. Acá hay una gran polémica. El trasplante es la mejor solución actual, pero no llega. En Estados Unidos hay 300.000 individuos que necesitarían un corazón y se hacen 3.500 trasplantes o un número así. Claro. Entonces, tenemos un problema, la limitación. Entonces, el futuro, sin duda, es la medicina regenerativa. Nosotros ya vimos en el 2005 y hicimos fue una cosa que había que hacer, un protocolo muy grande, lo hicimos en Ecuador y vimos cómo se hace un corazón nuevo inyectando células. Y hoy, hay mucha cantidad de dinero en esto, hay mucho movimiento y tenemos así como hay mucha información de la genética, etcétera, lo que es la medicina regenerativa y la medicina de... ¿A través de células madres? Sí. Esta parte a través de células madres, nosotros hicimos células fetales, que es controvertido, nosotros utilizamos, digamos, fue un protocolo hecho en ese momento entre Estados Unidos y Rusia. Yo fui el ejecutor, porque como habíamos hecho, teníamos el liderazgo en stem cell, claro. Entonces me convocaron para eso. En realidad me convocaron para hacerlo en Barbados, y cuando yo fui a Barbados con mi anestesista, ahí vimos que el hospital estaba bien, pero me presentaron 3 chiquitos. Es una anécdota interesante. Yo dije, no creía mucho. Es muy interesante porque el Instituto de Criobiología de Kiev, que ahora no está más, tenía mucha experiencia en el uso de células fetales, de aborto espontáneo, etcétera, porque después de Chernobyl ellos no tenían dinero. Entonces, el que hizo mucha experiencia era un cirujano general que había operado 250 cánceres de colon y no tenía recidiva usando todo este tipo de células. Muy interesante. Y bueno, pero yo cuando me convocaron y lo conocía a esta gente, no era muy claro el tema. Entonces, en el medio de la discusión, esto creo que lo cuento en mis memorias, en la punta de la mesa había un médico y yo digo, este tipo lo conozco. Muy interesante porque yo paraba tenía una clínica donde descansa la realeza, entonces había una bañera en el jardín. Y le digo, y esta dice ser la bañera de Winston Churchill, y usted está en la habitación de Winston Churchill, me acuerdo de eso. Entonces yo estaba impactado con el lugar y hablaba yo miraba al cirujano y el tipo me dice, ¿se acuerda cuando robamos un corazón? Le digo, y ahí caí. Me lo dijo como diciendo, acuérdese quién soy. Claro. Ese era Leonard Makowka, que era el segundo hombre de trasplante de hígado del mundo, de STARS. Y un día yo había ido a Pittsburgh y lo había acompañado a buscar un corazón en el año 86. Y me dice, doctor Nonetti, yo me infarté trasplantando, ¿no? Estoy con esto, investigación, esto es serio. Entonces ahí dije, bueno. Entonces le digo a mi anestesista Luis, que me acompaña, le digo, Luis, acá no, vamos a llevarlo a Ecuador. Yo en ese momento estaba entrenando a los cirujanos en Ecuador y estábamos haciendo células en Guayaquil, que había un hospital que se llama Luis Bernaza, que es enorme, entonces teníamos un material. Y me dice, pero Ecuador es un país católico, no va a poder. Digo, vamos a intentar. Bueno, y intentamos, lo hicimos en Ecuador, tanto es así que el obispo de Guayaquil hablaba, porque veía a los pacientes, que yo le digo, mira usted... Pero bueno, no pasó nada, fue muy importante y comprobamos eso y ahora pudimos lograr 14 años de seguimiento. Se vivió una persona hasta 14 años. Dejamos un minutito ahí, puede ser, porque tenemos que ir a la tanda y vos tenés que tomar un poquito de agua.
Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Joyería España, desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online, joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, estamos en Facebook, Twitter, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango, tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Trabajando en un nuevo material, y el 13 de junio estaremos en el Centro Cultural Contraviento, allí en Santiago, al 600 o 700. Rodríguez y Córdoba. Rodríguez, bueno, Rodríguez y Córdoba, Santiago no. Contrastango.com.ar, mariaherminiagrande.com.ar. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. ¿Fuiste vos? No. ¿Sabés quién fue? Toma el mío. ¿Y vos? Tengo otro. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Recupera aire en tu economía con el plan de protección de los ingresos del Banco Santa Fe y el gobierno de la provincia. Refinancia tus deudas con 60 días de gracia para que empieces a pagar recién al tercer mes y en hasta 60 cuotas. Además, con una tasa muy accesible. Inicia la solicitud con IDE Ciudadana ingresando desde bancosantafe.com.ar. Reorganizar tus deudas hoy es más fácil. Conoce más en www.bancosantafe.com.ar. Bueno, y continuamos con interrumpí justo en el momento en que el asesino... No. Está bien, está bien. No, lo que pasó después de eso fue un impacto enorme porque, nada, teníamos paciente de todo el mundo, por eso apuré también la clínica acá. Tenía listo un contrato con Puerto Rico, y vine a chequear el aeropuerto, bueno. Y fui, me acuerdo, al Incucay y dije, mira, esto está publicado. Me dijeron, no, esto no. Bueno, obviamente ahí tuve una lucha. Traté de repetirlo, fue imposible y ahora se está abriendo todo porque... O sea, el futuro es lo regenerativo, totalmente, células madres y... Sí, regenerativo, toda la medicina genética, la inmunoterapia, todo esto es lo que cambia sin duda. Y la IA. Va a cambiar la vida del hombre. Y la IA también. Y ¿no? la IA que sin duda que ayuda mucho. Para mí me ayuda mucho. Yo corrijo como 50 revistas y la verdad es que hace 2 años que vengo chequeando, está 15% arriba, adelante mío, por ahora.
sobre todo no por lo que yo hago, pero yo corrijo por ahí cosas de medicina de otra cosa que no estoy actualizado, entonces sí, sin duda que va a ayudar. Vos fue conocido por estos días, ¿no? Pero un día una mamá desesperada te llevó una chiquita, ¿verdad? Esta que está acá, esta chiquita. Ahora la presenta Marcos. Ella es Cintia Farías, paciente, docente, 3 hijos, uno de ellos médico. Fue intervenida por el doctor Federico Benetti cuando tenía 1 año y 8 meses de una cardiopatía congénita. Hola Cintia, gracias. Te pido que te acerques al micrófono. Sí. Ahí está. ¿Cómo están? Buenas Por noches. supuesto que no te acordás, pero... No, yo no recuerdo, pero sí crecí con el relato de mi familia, de mi madre, contándome, bueno, que pesaba 6 kilos, tenía las uñas completamente moradas, todo el tiempo no podía caminar, me agitaba, me desvanecía. Era atendida en el Hospital Centenario y ahí la cardióloga que me atendía ahí le dice a mi mamá que busque a la Fundación Benetti, ya que en el Centenario ni en el Sanatorio de Niños podían operar, claro, tratarnos. Y un día me descompenso, mi mamá me lleva y el doctor me retira de sus brazos prácticamente y cuando me mira dice, no, urgente a operación. Y bueno, la operación no fue ese día, sino al día siguiente. Y bueno, desde ahí, obviamente la recuperación llevó unos días, pero desde ese momento mi familia me relata esto, que mi vida es gracias al doctor Benetti, así que a mis 49 años, siempre agradecida y lo veía, lo seguía. En revistas no había redes, pero siempre que lo escuchaba a él o algo de su padre, siempre muy atenta, siempre siguiéndolo. Verdaderamente instituciones como obras, como la Fundación del Dr. Benetti, son para mí de un enorme valor social, ¿no? Porque más allá de... Yo soy una muestra, siempre digo, ¿no? De todo lo que hizo el doctor con tantos pacientes. Y bueno, es algo en una persona solamente. Por ejemplo, a mí me da 3 hijos y simbólicamente uno va a ser médico y bueno, ojalá que continúe con el legado del doctor, esta proyección, ¿no? ¿Vos te acordabas del caso? No, yo tengo todos los registrados y dudaba porque cuando me vio... Entonces fui a buscar en mis cuadernos y todo y apareció. Sí, tenía otro apellido ella. Claro. Y ahí lo encontré. Y ahí me acordé. Me acordé de que alguien, que la mamá me la dio en brazo o alguna cosa así me acordé. Creo que fue en la puerta del hospital, no me acordé mucho, pero bueno, confirmé eso. Y nada. Y después yo todavía tengo... Como Cintia, tengo pacientes operados que están grandes y todo de vez en cuando, pero el caso de ella es muy impactante por la decisión de la madre de tomar una decisión de sacarla porque se le moría. Y Teresita Frey era la cardióloga, sí, que yo la nombro mucho porque Teresita, no sé si está viva. Sí. Está viva, le mando un beso. Hizo una obra grande porque en el Centenario ella se preocupaba mucho y entre los dos tratábamos de resolver el problema, hicimos como 300 chicos, que entonces yo agarraba y juntaba plata, hacíamos en el hospital, y hacíamos todo gratis y podíamos resolver. ¿Qué le pasa a un chico? ¿Ya es algo congénito? Son congénitos. Uno de cada 100 chicos que nacen tiene una cardiopatía congénita. Por suerte, hoy la mayoría se resuelve y tiene vida normal. O sea, la mayoría. ¿Es algo que se estudiaba? ¿Eso se puede en el embarazo detectar? Sí, hoy se puede todo. Hoy se puede todo, pero creo que el presidente me parece que es justamente una de las cosas que recortó. Ya no, porque antes era... ¿Sí? Tengo entendido, no quiero faltar el respeto, pero que justamente decían cuántos chicos, gracias a ese test, se salvan porque, bueno, se detecta lo que tienen, ¿no? Sí, hoy con la ecografía y todo, y con el embarazo, inclusive hoy ya se está avanzando mucho la cirugía intrauterina, sí. Pero bueno, eso hay que prestar mucha atención porque la Argentina se desarrolló mucho en esto. Después ya apareció el Garrahan y el hospital UTI, digamos, hubo hospitales que
resolvieron mucho más el problema, sobre todo el Garrahan, que hizo una obra enorme. Y bueno, y realmente hay que detectarlo a tiempo y hay que resolverlo a tiempo. Lo que a ella le pasó, hoy ya no tendría que pasar nunca, tendría que de antemano resolverse el problema. Pero bueno, eso de la salud y de la política de salud es todo un tema que ya es un tema para entrar a discutir muchas cosas. Cintia, ¿tu vida siguió normal? ¿Nunca más tuviste problemas? Nunca más. Bueno, tuve una operación más. Después la corrigieron, porque ella tenía un agujero entre los dos tabiques, entre el tabique que une los dos ventrículos, que se llama comunicación interventricular. Entonces lo que yo le hice fue cerrarle la arteria pulmonar para que no pase tanta sangre al pulmón y no se ponga más, para mejorarla. Sí. Y después, creo que Amerizo te corrigió, como a los 11 años la cerró, yo ya no estaba acá, le cerró la comunicación interventricular. Esto es lo que se hacía en 2 tiempos muchas veces cuando el enfermo estaba muy grave. Hoy todos estos chiquitos se corrigen de entrada. Nosotros ya también la mayoría lo corregíamos de entrada, pero había circunstancias como la de ella que no daba para corregirla en ese momento. Mejoró mucho, pensemos que esto se te operó en 47 años atrás. Hoy lo que es el corazón pulmonar artificial, el oxigenador y todo eso se mejoró tremendamente. Entonces antes era complicado, no era tan fácil. ¿Y en qué estás trabajando específicamente? ¿Las células madres? O... No, sí, en células madres estoy trabajando en la posibilidad de volver a hacer esto. Y le hice hice una ley muy amplia, inclusive se la pasé en el Senado argentino a una senadora, quedó ahí. La Argentina la enterraron, se enterró cuando se hizo un reglamento, no importa. Un diputado que era amigo mío me dijo, ya, mirá, tuve que reglamentar, y yo le dije, sí, acabas de enterrar una posibilidad enorme para el país. Se lo dije así, no importa quién, no está mal. Y bueno, porque en ese momento hubiese sido una solución económica enorme para la Argentina. ¿Qué cosa? Aplicar células madre en ese momento, células madre en ese momento, que teníamos una demanda impresionante, inclusive ahora. Y ahora está todo trabado, está muy, hay un decreto, se puede ampliar el decreto, la cosa está trabada. Y está trabada en la mayoría de países del mundo. El que tiene más el liderazgo es Japón, que Japón estamos como abriendo la posibilidad de hacer. Estados Unidos se empezó a abrir por la presión, había 500 clínicas haciendo células madre de contrabando. Entonces abrieron Utah, fuera del FDA, para hacer mesenquimales, Miami, Florida, para alguna enfermedad, y Montana. O sea, es una presión porque la gente se va afuera, hay clínica en México, es toda una cosa. ¿Hay un lobby religioso, un lobby político, un lobby comercial? Se mueve mucha plata. Pensemos que el Producto Bruto lícito mundial es la salud, creo que es así, 9%, de lo cual debe ser 7% la industria farmacéutica. Esto es un juego muy grande de inversiones y movimientos y cosas, y también es una cosa que está en investigación. Recién se acaba de aprobar, el FDA acaba de aprobar para problema ocular, le acaban de aprobar para las células de lo que se llama IPC, que es por lo cual Yamanaka ganó el premio Nobel en el 2012. Es la reprogramación de una célula de la piel para llevarla al estado primitivo. Bueno, acaban de aprobar un protocolo para usarlo en el ojo. O sea, se empieza a abrir. Pero bueno, es toda una medicina nueva. Es una medicina nueva que no es la que nosotros estudiamos, ¿no? Es una medicina de los últimos 50 años y menos también. Entonces, que va a abrir un futuro enorme para la sobrevida, sin ninguna duda. Pero las cosas no son. En ginecología se está trabajando mucho. En todas las áreas. Muchísimo. En todas las áreas se está haciendo. Bueno, se está haciendo en todas las áreas, pero vimos mucho, aprendimos mucho en la pandemia. En la pandemia, yo estaba en Miami, tuve la oportunidad de seguir el protocolo de la Universidad de Miami. Fue muy interesante, que se usaron células mesenquimales de cordón, que es lo que más se usa en general, y no tiene los problemas legales, etcétera. ¿Qué serían esas células? Y son las células que se conserva, se guarda el cordón o el líquido amniótico en el nacimiento, y bueno, y se procesa eso y se conserva, que por eso hay un banco grande en el Garrahan. Claro. Y bueno, esa célula tiene muchas características, con lo cual salvaría bastante el problema ético, religioso, de discusión, etcétera.
Y bueno, vimos, se hicieron 66 protocolos durante el COVID. Y yo tuve la oportunidad de seguir muy de cerca, por pedido, de la Universidad de Miami, y ahí vimos que tiene un potente efecto antiinflamatorio. Hicieron 12 pacientes que tenían COVID, que estaban muriéndose, 12 con y sin células. Los 12 que no se le hizo célula murieron todos, de los 12 que se le hizo célula murió uno por un accidente en la intubación. O sea, ahí vimos ya el potente efecto antiinflamatorio. Entonces hay un mundo nuevo. Claro. Como también hay un mundo nuevo de lo que se llama exosomas, que son como unos misiles que la gente empieza a escuchar. Eso es, o sea, la propiedad... Que van derecho al... Sí. Claro, derecho es como un misil. La célula produce con toda la información. Eso es lo que produce también, tiene que ver con lo malo y lo bueno, con el cáncer. Bueno, todo eso es un mundo enorme que tiene... O sea que el cáncer está ahí. Y el cáncer, bueno, la inmunoterapia, el cáncer, la sobrevida aumentó 2 años, 4 meses, los últimos 30 años, pero ahora con esto de la inmunoterapia y todo esto es impresionante, los desarrollos que hay. Todo es lo mismo, todo es lo que es medicina regenerativa, que en definitiva es genética, la medicina de tejido, la medicina de células, toda la combinación de eso, es lo que viene en los próximos 20 o 30 años va a ser establecido. ¿Y con qué soñás? Qué buena pregunta. Con sueño, yo agradezco cada día que me levanto, y eso es importante, agradezco cada día que me levanto. No, quiero si puedo, que la fundación sueño con un país mejor. Yo vivo acá, hice todo desde acá, tengo la oportunidad de irme a cualquier lugar del mundo todavía, si quiero, no lo hice. ¿Sos hijo de nuestra universidad? Sí, soy hijo de la universidad, creo en este país, quiero este país, sueño con un país mejor, sueño con un país más calmado, más pacífico, más lógico. Hay una anécdota muy linda que no quiero que termine el programa sin que la cuentes. Se trata de una gran mujer, ¿no? Hablo de la socialista que meditaba en tu casa. Yo no sé, porque sí, yo nací de un hogar socialista. Mi abuelo fue el primer concejal socialista de acá. Entonces, en la casa de mis abuelos en Carlos Paz desfilaban todos. Yo lo conocía a Palacio, que me impresionaba Palacio y todo. Y esa anécdota... El de los bigotes, sí, ¿no? de bigote. Esa anécdota, el otro día me puse a pensar. Alicia Morode justo iba y se ponía, esa casa tenía una calle y llegaba al río y había un árbol. Y yo tengo esa imagen de ella que se ponía, ya tenía 80 años, pero estuve haciendo el cálculo después. Y ese verano, no sé por qué, a nosotros nos llamaba la atención, claro. Y a mí, yo ya estaba empezando a menudita, chiquitita, ¿verdad? Era chiquitita y se quedaron. Me hizo así, me dijo, movió muchos intereses, una cosa así. Yo nunca lo entendí. Y después Ilia fue derrocado en junio. Pero bueno, esa anécdota me la acordé ahora, que me empecé a pensar hablando con mis primas. Sí. Son cosas que son muy fuertes cuando uno es grande. Pensar que todos esos personajes, ¿no? Sí, que fueron tan gravitantes. Gravitantes y honestos. Y honestos. Claro. Gravitantes y honestos. Fíjate lo de Ilia, ¿no? Sí, Ilia fue... Y tantos otros. Yo creo que después la corrupción empezó a hacer estrago. Pero la corrupción en nuestro país empieza con Rivadavia. Sí, pero no en la medida. Me da la sensación, ¿no? Del vale todo. Sí, ojalá pacifiquemos, ojalá lleguemos a una armonía. Yo creo que el tema es estructural, yo creo que lo hablamos con vos. Yo creo que la solución de la Argentina es un cambio de la estructura política. Yo creo que va más allá ya de la gente, porque evidentemente es hace 50 años que estamos probando. Sí. Usted lo decía hace instante cuando se encontraba con un uruguayo, de que no nos podemos unir. Uruguay tiene la costumbre de cuando hace un acto invita a los presidentes que pasaron, así sean de otro color político. Eso aquí se pone difícil. Yo creo que al país hay que, digamos, plantearlo distinto. Creo que la cosa va más allá yo creo que hay que hacer una reforma estructural. Yo creo que hay que ir a la regionalización. Esto es lo que yo pienso. Puede haber 50, lo escribí, está escrito en Amazon, muy poquito, 13 páginas es lo que pienso. Del laberinto se sale por arriba. Pienso que los diputados y senadores tienen que ir a las regiones. Por eso es una propuesta, como puede haber mejores. Pienso que tiene que quedar la presidencia, porque si no hay que entregar Olivos eventualmente, pero hay que dividirlo en regiones. O sea, va a haber una región que va a ser mucho más
más grande inicialmente, y eso tiene que ver con también, creo, con lo que, como está planteado, el futuro económico de la Argentina. Si no, vamos a tener un río, una vía navegable y una cordillera de minería en el medio, no sé qué va a tener. Entonces yo creo que la manera de desarrollarse es regionalmente. Esto es lo que pienso. Y además mucho apoyo a la ciencia, a la tecnología, bueno, sin duda, a la educación. y sin duda, eso está fuera de discusión. Debiese estar fuera de discusión, ¿no? Bueno, debería estar fuera de discusión. Pero bueno, estamos en un momento de mucha tensión, esta cosa pendular y esta cosa tan crispada y no me gusta. No me gusta. Cintia, gracias por haber venido y bueno, porque es un hermoso testimonio, ¿no? ¿Qué se te ocurrió? ¿Cómo fue que llegaste ahora al doctor? Ya te digo, toda mi vida lo seguiste. Lo seguí, lo pensé y bueno, yo me recibí de la universidad pública también a mis 48 años, fue un poquito antes de cumplir los 49 y ya con una profesión dije, bueno, quiero buscarlo para ver si... Para que me vea. No, aparte para ver si podía dar algo yo para la fundación desde cualquier lugar, o sea, desde mi lugar. Qué lindo. Qué buena esa idea de Cintia, ¿no? Tantos televidentes a lo largo y a lo ancho del país que tiene este programa, si por ahí se les ocurren cosas y situaciones y ayudan a algo que es para todos, es para el bien común. Sí, no es para mí, es de la sociedad. Sí, es para la sociedad. Me voy, tiene que seguir. Federico, bueno, seguramente nos sorprenderás con un montón de otras cosas y estamos siempre dispuestos a charlar con vos, que es un placer inmenso. Yo te agradezco mucho y bueno. Gracias por la amistad y por tantos años, te felicito. Gracias. Excelente programa. Muchas gracias. Bueno, nos estamos yendo. Sí, nos dirigió Azul Altuna junto a Ulises Vesprini, la producción y coordinación, como siempre, de Liliana Dal Bosco. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias.